¿Qué rayos está pasando? El halving de Bitcoin, cuando la emisión, creación o impresión digital de Bitcoin se reduce a la mitad, en este caso desde 6.25 Bitcoins creados en forma de recompensa a los miners hacia 3.12 y que en general representa el inicio del ciclo y bull run, se concretó en su edición número 4 el 19 de abril. Pero desde entonces el precio de Bitcoin llegó a caer hasta 13.71%. En general uno esperaría que el precio de Bitcoin subiera después del halving. Al final, el halving nos recuerda la escasez de Bitcoin, que está topado a 21 millones de BTC en circulación, y sabemos que si algo es demandado y escaso, entonces su precio debería de aumentar indefinidamente. Se han hecho memes comparando el supuesto gran impulso del halving previo, el tercero, que ocurrió el 11 de mayo de 2020, contra el según muchos insignificante y más reciente, pero la verdad es que aquel halving estuvo igual o en realidad mucho más aburrido que el de este año. En aquel entonces, después de 75 días del halving, Bitcoin apenas había subido 13%. El caso es que se están cocinando muchas cosas. Que Bitcoin esté donde esté no es coincidencia y nadie se ha dado cuenta de los patrones subyacentes que están dándole forma a este ciclo. Veamos entonces qué forma tendrá y cuándo llegará a su cima el actual bull run en 2 puntos. Para algunos es más importante buscar una causa que preguntarse si dicha causa tiene sentido. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Yo también como que vi un patrón interesante desde octubre de 2023 hasta marzo de este año. De acuerdo, pero lo interesante es cómo nadie habla al respecto, por lo menos nadie en el contexto cripto. Pero bueno, arranquemos. Punto número 1, 2024, el año que le contaremos a nuestros nietos. No vamos todavía a la mitad de 2024 y han pasado tantas cosas para la historia cripto que pareciera que enero de 2024 fue algo prehistórico. En ese entonces el precio de Bitcoin rondaba los $43,000. Después vino la aprobación de los 10 ETF Spot de Bitcoin el 10 de enero, cuando el precio de BTC comenzó a ajustarse a la baja por el Buy the Rumor Sell the News a $38,500 por BTC, para desde ahí lograr una remontada espectacular de 91% hasta su actual ETH de 73,700. Desde entonces el precio de Bitcoin llegó a corregirse 23% en 56,500. Gracias a este último ajuste de 23%, ahora la gráfica de Bitcoin se ve normal. Ahora ya parece una gráfica con un desempeño que corresponde al inicio del ciclo. Recordemos que el rally antes mencionado, desde 38,500 hasta 73,700, tenía preocupados a muchos, en tanto que Bitcoin ciertamente parecía una burbuja, aún dentro de los parámetros DeFi. Gracias a este enfriamiento entonces y reciente lateralización, ahora podemos estar más tranquilos. ¿Pero por qué más tranquilos? No entiendo. Tranquilos porque Bitcoin ya no parece una burbuja corriente y moliente a punto de reventar. Ahora el bull run, con esta lateralización, descanso, escala, parada de pits o tiempo fuera, tiene ahora un respiro que le da tiempo y potencia como para continuar hacia finales de este año y principios del que sigue, y entonces lograr un ATH eventualmente mucho más alto. El precio de Bitcoin, dos promedios móviles muy importantes, acaba de tocarse. Así es la verdad, maestro. En la semana que empezó el 29 de abril, Bitcoin testeó el promedio móvil de 20 semanas, un soporte que tenía sin ver desde mediados de octubre. Y cambiándonos a la gráfica diaria, el 1 de mayo BTC testeó nada más y nada menos que el soporte de 100 días que teníamos sin ver desde el 23 de enero. En resumidas cuentas, si Bitcoin fuera al doctor y estas gráficas y análisis técnico superficial fueran sus estudios clínicos, el dictamen del doctor sobre el criptociclo y bull run actual sería completamente sano. Completamente sano y no necesita medicamentos, pero sí quizás bajarle 2 rayitas a los excesos ocasionales. Excesos cuya resaca empezó a mediados de marzo y parece haber concluido a principios de mayo. Excesos que se han de volver a manifestar en forma de FOMO y FOD durante lo que resta del año y que tan naturales son para la industria de inversión cripto. En fin, hasta el Bull Market Support Band fue testeado recientemente, dándole a este mismo soporte mucha más solidez para lo que resta del año en los momentos futuros en que se vuelva a testear o poner a prueba. Desarrolla ese último punto, joven Padawan. Según el analista Benjamin Cohen, entre más se tardara Bitcoin en testear el Bull Market Support Band, popularizado por él mismo, más riesgo
o posibilidad existiría en romperse dicho soporte calculado con un promedio móvil simple y dos exponenciales en el futuro. El hecho pues que el precio de Bitcoin haya testeado dicho soporte hacia finales de abril y principios de mayo hace del Bull Market Support Band un soporte mucho más fuerte y que en el futuro de corto plazo seguramente ha de resistir otro testeo o ajuste como el del 1 de mayo. Perdón mi ignorancia, pero ¿por qué? Aquí es donde nos topamos con una encrucijada entre lo técnico y lo emocional, y donde vemos también que el análisis técnico, más que ser predictivo, es un lenguaje reactivo. Pero vamos por partes. La encrucijada de lo técnico y lo emocional se expone al ver simplemente que el precio de un activo, en este caso BTC, se despega durante mucho tiempo y con mucha altura de una base psicológica representada por algún soporte como el Bull Market Support Band. Que el precio de Bitcoin haya durado tanto tiempo, en este caso 28 semanas sin testear dicho soporte, quiere decir que hubo bastante FOMO todo este tiempo. Y cuando al FOMO se le acaba la gasolina, automáticamente se convierte en FOD. Exacto, y entre más estire o entre más lejos lleve el FOMO o Fear of Missing Out al precio de Bitcoin, mayor será la fuerza gravitacional del FOD o Fear, Uncertainty and Doubt que traiga de regreso a la Tierra a ese mismo precio. Ahora bien, la segunda encrucijada es más interesante y compleja, aquella donde el análisis técnico deja de ser una herramienta predictiva y se convierte en una reactiva. Jeje, qué afán de filosofiar con algo tan concreto como el análisis técnico. El análisis técnico ciertamente nos permite ver dónde están los soportes y dónde están las resistencias, y parcialmente también nos dice qué tan fuertes son esos soportes y esas resistencias. Pero si realmente le queremos sacar provecho al análisis técnico, tenemos que dejar de verlo como una herramienta de predicción y más como un lenguaje interactivo que nos permite saber qué es lo que está viendo el resto del mercado o el resto de los inversionistas en cualquier momento dado. Puesto de otra manera, el análisis técnico no nos explica el futuro, más bien nos dice cuál es el sentimiento generalizado del mercado y nosotros somos los que tenemos que interpretar ese sentimiento hacia una reacción justamente generalizada. Con base en eso, démosle pues forma ahora a las proyecciones de lo que resta del bull run de este año. Número 2. Clímax del pesimismo y clímax del optimismo. Ya estamos del otro lado del halving, ya estamos dentro del quinto criptociclo, pero el actual bull run empezó como tal desde el 21 de noviembre de 2022 y de manera más ostentosa desde mediados de octubre. Siendo más precisos, el último rally de Bitcoin dentro del bull run actual duró 149 días desde el 19 de octubre de 2023 hasta el 14 de marzo de 2024. Y la teoría que desarrollamos aquí en CryptoYoda es que ese periodo, ese rally de octubre a marzo, contiene las pistas y las claves para darle forma al resto del bull run dentro de este quinto criptociclo. Sin que nadie me dijera, yo también vi un patrón muy interesante en ese periodo y que tiene que ver con política monetaria. Totalmente, el patrón o las pistas ocultas aquí son completamente monetarias o las que tienen que ver con las decisiones y declaraciones por parte de los bancos centrales más importantes del mundo. Para entender lo anterior, analicemos dos variables. Primero, exactamente el mismo día que empezó el último rally de Bitcoin, el 19 de octubre, el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años o Treasury Notes de Estados Unidos alcanzó su nivel más alto de casi 5% no visto desde el año 2007. Llamémosle a este punto clímax del pesimismo. Y pocos días después, el 1 de noviembre, en su conferencia de prensa habitual de las reuniones cuasi mensuales de la Fed, Jerome Powell le hizo entender al mercado que los altos rendimientos o yields de los diferentes bonos de deuda, como los Treasury Notes a 10 años antes mencionado, estaban produciendo condiciones crediticias más restrictivas. Es decir, Powell le dijo a los mercados tradicionales y a los mercados cripto que si bien la Fed no estaba ya subiendo más las tasas de referencia, los rendimientos de los bonos de deuda que de la tasa de referencia de la Fed derivan sí estaban subiendo lo suficiente como para tener el mismo impacto restrictivo en el crédito y la liquidez que tanto influye en los activos de riesgo como Bitcoin y el resto de las criptomonedas. Por eso dice el maestro que esto fue el pico del pesimismo, ya no podía haber más condiciones más restrictivas de liquidez que estas. Y por eso este clímax de pesimismo se convirtió automáticamente en el inicio de un rally que culminaría con su propio clímax, pero de optimismo, el 20 de marzo, cerca del ATH actual de Bitcoin, cuando el mismo Jerome Powell en la conferencia de prensa de la Fed de ese mes declaró: creemos que nuestra tasa probablemente esté en su punto máximo para este ciclo de ajuste. Declaraciones que a la postre simbolizaron el pico de optimismo que se descarriló con las tensiones militares en Medio Oriente. Moraleja, mejor escuchemos detalladamente las conferencias
conferencias de prensa de la FED. Exacto, lo interesante es cómo el tan claro y evidente rally de Bitcoin inició con el clímax de pesimismo bursátil y con un comentario de Jerome Powell en noviembre, y terminó también con otro comentario de Jerome Powell pero en marzo. Y si a esta ecuación agregamos la variable de la referencia del Treasury Note de 10 años, cuyo rendimiento marca la pauta en parte de las condiciones de crédito y liquidez, podemos entonces ver todo el patrón mucho más claro. ¿No será que Jerome Powell es Satoshi Nakamoto? Lo dudo, pero ciertamente Jerome Powell es el individuo que más influencia tiene en el bull run del criptociclo actual. Si quieres saber qué hacer para hacerte rico en la alt season, la estrategia para hacer más de 20x, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, que la criptofuerza los acompañe.